Aprendiste a enterrar lo que sientes. Lo hiciste con cuidado, con excusas pequeñas, con promesas a medias. Con el tiempo, lo enterrado dejó de ser recuerdo y se volvió peso, una voz que susurra resentimiento en momentos tranquilos. No es culpa tuya, es la consecuencia de sobrevivir. Pero hay algo peor que el peso, lo que ese silencio está preparando para mañana. Aprendiste a enterrar cosas. No fue un acto heroico. Fue una costumbre silenciosa, un gesto repetido tantas veces que dejó de doler en el momento y empezó a doler después, en la rutina, en la voz que ya no suena como la tuya. Guardaste palabras que querías decir, decisiones que pospusiste, rabias que suavizaste con ironía. Lo hiciste para no romper la escena, para mantener la paz en la mesa, para no perder un trabajo, para no asustar a quien te quiere. Lo hiciste porque, en algún punto, te dijeron que sobrevivir es lo mismo que adaptarse. Y la adaptación tiene un precio. No es dramático al principio. Es una factura que llega en cuotas pequeñas, un bostezo que aparece en una conversación importante, una excusa que se repite, una sensación de que algo se ha vuelto más pesado sin que puedas señalar que. Te acostumbras a la incomodidad como quien se acostumbra a una silla dura. No la eliges, la toleras. Hasta que un día la silla se rompe y te caes. No es que lo enterrado desaparezca. Lo que entierras no se convierte en silencio amable, se transforma en una forma de vida que actúa por ti. Se vuelve un motor subterráneo que empuja decisiones pequeñas y grandes, la elección de pareja, el trabajo que aceptas, la manera en que respondes cuando alguien te toca un límite. Lo reprimido no se queda quieto. Se organiza. Aprende a hablar en susurros y luego en gritos. Aprende a disfrazarse de prudencia, de humor, de resignación. Y cuando menos lo esperas, te sorprende con una reacción desproporcionada, con una tristeza que no tiene nombre, con una rabia que te asusta. Quizá pienses que esto es culpa de la época, redes que exigen brillo, consejos rápidos que prometen arreglos inmediatos, una cultura que celebra la apariencia de control. Hay algo de eso, sí. Pero la raíz es más antigua y más simple. Aprendiste a priorizar la calma externa sobre la verdad interna. Aprendiste que mostrar grietas es peligroso. Aprendiste a medir el riesgo de ser tú mismo y a elegir la versión que menos incomoda a los demás. Eso tiene sentido. Te protegió. Te permitió seguir adelante. Pero también te dejó sin brújula. ¿Y ahora qué? Ahora te encuentras con una vida que funciona en apariencia y que, en el fondo, no te reconoce. Te levantas, haces lo que hay que hacer, y al final del día te preguntas por qué la satisfacción no llega. Buscas explicaciones externas, falta de tiempo, mala racha, la edad. Son explicaciones útiles, pero no son la raíz. La raíz es que algo dentro de ti fue silenciado y ese silencio se volvió un actor con voluntad propia. No es raro que lo que enterraste se convierta en tu enemigo. El enemigo no es un monstruo externo, es una parte tuya que aprendió a sobrevivir a costa de otras partes. Es la voz que te convence de que no mereces más, la costumbre que te empuja a evitar conflictos, la memoria que guarda pequeñas humillaciones y las devuelve en forma de autocrítica. Es un enemigo paciente. No ataca con estruendo. Ataca con desgaste. Te roba energía en decisiones pequeñas hasta que ya no tienes fuerzas para las grandes. Sientes culpa cuando piensas en esto. Te preguntas si eres egoísta por querer cambiar, si estás siendo injusto con quienes dependen de ti. Esa culpa es parte del mecanismo, te recuerda que el silencio fue útil, que rompiste algo cuando lo enterraste. Pero la culpa también puede ser una trampa que te mantiene en el mismo lugar. Te obliga a justificar la inercia con historias de responsabilidad. Y así, lo enterrado sigue creciendo, ahora alimentado por la culpa. Hay otra sensación que aparece, la vergüenza. Vergüenza por no haber sido capaz de decir lo que necesitabas. Vergüenza por haber cedido. Vergüenza por sentir que, a estas alturas, deberías tenerlo resuelto. Esa vergüenza es un espejo distorsionado. Te muestra una versión de ti que no existe, la persona que siempre supo cómo hacerlo todo bien. Pero nadie vive así. Todos cargamos con decisiones mal tomadas, con silencios que nos protegieron y nos traicionaron a la vez. Y sin embargo, hay algo que no te han dicho, lo enterrado no es solo enemigo. Es también mapa. Si aprendes a leerlo, te muestra dónde te faltó coraje, qué límites no defendiste, qué deseos dejaste sin voz. No es una condena, es información. La pregunta es si estás dispuesto a mirar ese mapa sin juzgarte hasta el punto de paralizarte. Porque mirar no es excusar,
mirar es entender. No te prometo alivio rápido. No hay atajos. Cambiar lo que enterraste exige trabajo lento y constante. Exige que vuelvas a nombrar cosas que creías olvidadas. Exige que aceptes que algunas relaciones no resistirán la verdad y que otras se transformarán. Exige que te hagas responsable de tu propia voz, no para herir, sino para existir con más coherencia. Piensa en un jardín que dejaste sin podar. Al principio, las plantas crecen como pueden. Algunas se enredan, otras se marchitan. Si vuelves con tijeras y paciencia, no vas a recuperar lo perdido de inmediato. Pero puedes empezar a limpiar, a separar lo que sirve de lo que no, a plantar con intención. No es un acto de perfección, es un acto de cuidado. Y el cuidado no es suave siempre. A veces duele arrancar raíces que creías tuyas. En este vídeo no vas a encontrar fórmulas mágicas. No te daré pasos numerados ni frases hechas. Lo que sí haré es acompañarte a mirar lo que enterraste, a entender cómo se convirtió en un enemigo y a ofrecerte una forma de empezar a responderle. No con violencia, sino con claridad. No con prisa, sino con decisión. Hay una pregunta que quiero dejar en el aire antes de seguir. ¿Qué pasaría si, en lugar de pelear contra lo enterrado, aprendieras a escucharlo con honestidad? Esa escucha no es indulgencia. Es una herramienta. Y es el primer movimiento real hacia una vida que no se sostiene sobre silencios. Hay una sensación que se repite en las noches y que no tiene nombre fácil. No es solo tristeza ni solo cansancio. Es una especie de desajuste íntimo, miras tu vida y algo no encaja, como una pieza que no termina de entrar en el rompecabezas. No sabes si es la pareja, el trabajo, la ciudad o una mezcla de todo. Lo que sí sabes es que la incomodidad no se va con cambios superficiales. Cambias de horario, de gimnasio, de playlist, y la sensación vuelve. Eso es porque el problema no está en lo que haces, está en lo que no dijiste. Lo que reprimiste no es un episodio aislado. Es un patrón. Desde pequeño aprendiste que ciertas emociones eran peligrosas, inconvenientes o inútiles. Aprendiste a medir la intensidad de tus palabras para que no molestaran. Aprendiste a convertir el deseo en una broma, la tristeza en ironía, la queja en silencio. Con el tiempo, esa práctica se volvió automática. No te das cuenta hasta que el cuerpo empieza a recordar por ti, tensión en la mandíbula, insomnio, una irritabilidad que aparece sin motivo. El cuerpo no olvida lo que la boca calla. La represión tiene efectos prácticos. Te vuelve menos claro. Cuando no nombras lo que sientes, no puedes pedir lo que necesitas. No puedes poner límites porque no sabes dónde están tus bordes. No puedes elegir con honestidad porque no sabes qué quieres. Y entonces la vida se llena de concesiones, aceptas tareas que no te llenan, te quedas en conversaciones que te drenan, te adaptas a expectativas que no son tuyas. Cada concesión es una pequeña traición a ti mismo. Acumulan y, con el tiempo, te convierten en alguien que no reconoces. Hay otro efecto, más sutil y más peligroso, la represión distorsiona la memoria. Cuando callas, empiezas a reinterpretar eventos para que encajen con la versión que mantienes en público. Minimizar se vuelve hábito. Lo que dolió se vuelve no fue para tanto. Lo que te humilló se vuelve así son las cosas. Esa reinterpretación no es neutral, es una defensa que te impide ver patrones. Y sin ver patrones, repites los mismos errores. Buscas fuera lo que solo puedes resolver dentro. También está la relación con los demás. Cuando reprimes, esperas que otros adivinen. Esperas que tu pareja, tu amigo, tu jefe, sepan lo que necesitas sin que lo digas. Y cuando no lo hacen, te enfadas en silencio. Ese enfado se vuelve resentimiento. El resentimiento es una forma de violencia pasiva, te hace pequeño por dentro y hostil por fuera. No es una reacción noble, es una consecuencia lógica de no haber puesto palabras a tus límites. La represión no solo afecta lo íntimo, afecta lo creativo. Cuando callas, tu voz se atrofia. Las ideas se vuelven tibias. La curiosidad se apaga porque preguntar implica riesgo. Y sin curiosidad, la vida se vuelve predecible y gris. No es que pierdas talento, es que dejas de practicar la valentía necesaria para usarlo. Quizá lo peor es la sensación de traición a ti mismo. Hay momentos en que te miras al espejo y no reconoces la mirada. No porque hayas cambiado radicalmente, sino porque una parte tuya fue silenciada y ahora actúa desde las sombras. Esa parte no desaparece, se organiza. Se convierte en una narrativa interna que te dice quién eres, insuficiente,
prudente, responsable hasta el extremo. Esa narrativa te protege de la vergüenza momentánea, pero te encierra en una identidad que no elegiste conscientemente. No es raro que, ante una crisis, lo reprimido explote de formas que te sorprenden. Una discusión que se vuelve desproporcionada. Un llanto que llega sin aviso. Una decisión impulsiva que rompe lo que habías construido con tanto cuidado. Esas explosiones no son pruebas de debilidad, son señales de que el sistema de contención falló. Cuando la presión interna supera la capacidad de contención, algo tiene que ceder. Y suele ceder de manera poco elegante. Hay quienes intentan resolverlo con distracciones, trabajo, consumo, relaciones superficiales. Funcionan por un tiempo. Pero las distracciones son parches. No cambian la estructura. Y cuando la distracción falla, la sensación vuelve con más fuerza, porque ahora hay además la culpa de haber intentado huir. La culpa es otro mecanismo que alimenta la represión, te castiga por querer algo distinto y te convence de que mereces menos. También existe la trampa de la explicación externa. Buscamos causas fuera, la pareja equivocada, el jefe tóxico, la ciudad que no nos entiende. A veces esas causas son reales. Pero si solo buscas afuera, nunca llegas a la raíz. La raíz está en la relación que tienes contigo mismo, en la capacidad de nombrar, de poner límites, de aceptar que algunas pérdidas son necesarias para ganar coherencia. Cambiar de trabajo puede aliviar, pero no cura la costumbre de callar. No quiero que esto suene como una condena. No eres culpable por haber aprendido a callar. Muchas veces fue la estrategia más sensata en contextos donde hablar implicaba riesgo real. La crítica no es hacia tu pasado, es hacia la costumbre que hoy te limita. Reconocerlo no es juzgarte, es tomar nota. Y tomar nota es el primer paso para actuar con intención. El problema real, entonces, no es solo que algo te falta. Es que la parte de ti que podría decirlo fue domesticada. Y mientras esa parte siga domesticada, cualquier intento de cambio será superficial. Por eso la urgencia no es tanto arreglar lo visible como recuperar la capacidad de nombrar lo que sientes. Nombrar no es un acto poético, es una herramienta práctica. Te permite pedir, decidir, cortar, sostener. Te devuelve la brújula. Si sigues así, la vida te seguirá empujando hacia reacciones que no entiendes. Si cambias, no será fácil. Habrá pérdidas. Habrá conversaciones que no saldrán bien. Habrá días en que te arrepientas. Pero también habrá momentos en que te reconozcas. Momentos en que una decisión pequeña te devuelva energía. Momentos en que una palabra dicha con claridad cambie una relación. Eso no es garantía de comodidad, pero sí de coherencia. La pregunta que queda es simple y brutal. ¿Qué parte de ti sigues enterrando por costumbre? ¿Qué palabra no te permites decir? No busques respuestas rápidas. Empieza por notar. Observa cuando te callas y por qué. Esa observación es el primer acto de honestidad. Y la honestidad, aunque incómoda, es el único camino para que lo que enterraste deje de ser tu enemigo y vuelva a ser, simplemente, una parte de ti con la que puedes dialogar. Lo que enterraste no apareció de la nada. Tiene una genealogía. Hay capas. Algunas vienen de tu infancia, otras de relaciones que te enseñaron a medir el volumen de tu voz. Otras son respuestas biológicas que aprendiste sin saberlo. Si quieres entender por qué lo reprimiste, tienes que mirar esas capas sin buscar culpables fáciles. No se trata de señalar a alguien, se trata de entender el mapa. Piensa en una casa antigua. Las paredes están pintadas, la decoración es nueva, pero detrás del papel hay humedad, vigas podridas, cables mal puestos. Tapas con yeso y una pintura bonita. Funciona. Hasta que un día la humedad se vuelve visible y la casa exige reparación. Lo mismo pasa dentro de ti. Tapas con cortesía, con ironía, con trabajo. Pero debajo hay estructuras que necesitan atención. Una capa importante es la supervivencia social. Desde niño aprendiste que ciertas expresiones te acercaban a la aceptación y otras te alejaban. Llorar podía significar castigo, mostrar enojo, rechazo, pedir ayuda, vergüenza. No fue una lección abstracta, fue práctica. Observaste reacciones, memorizaste consecuencias. Con el tiempo, esas lecciones se volvieron hábitos automáticos. No es que decidieras callar por maldad, decidiste callar porque era la forma más segura de seguir perteneciendo. Otra capa es la economía emocional. En muchos entornos, expresar una necesidad tiene un costo: tiempo, energía,
riesgo de perder algo. Aprendiste a calcular ese costo y, con frecuencia, a pagar la factura de la calma externa. Elegiste la estabilidad aparente sobre la incomodidad inmediata. Esa elección tiene sentido. Pero cuando se repite hasta convertirse en norma, la economía emocional se desequilibra, das más de lo que puedes y te quedas sin reservas. La vergüenza es otra raíz profunda. La vergüenza no es solo sentir que hiciste algo mal, es sentir que eres malo por sentirlo. Es una emoción que te obliga a esconder. Y la vergüenza se alimenta de silencio. Cuanto menos hablas de lo que te avergüenza, más poderosa se vuelve. Se instala en el cuerpo, en la postura, en la voz, en la manera en que evitas mirarte en los ojos. La vergüenza no necesita pruebas, basta con la sospecha de que serás rechazado. También hay una dimensión cultural. Vivimos en sociedades que valoran la calma, la eficiencia, la apariencia de control. No digo que eso sea universal ni que sea la única causa, pero sí que influye. Si el entorno premia la serenidad externa, aprenderás a priorizarla. No es una falla moral, es adaptación. Pero la adaptación puede volverse una jaula si no la revisas. Desde la biología, la represión tiene sentido. El sistema nervioso busca seguridad. Cuando una emoción se percibe como amenaza, el cuerpo activa estrategias para reducir la intensidad, congelamiento, disociación, minimización. Es un mecanismo útil en situaciones de peligro real. El problema es cuando ese mecanismo se queda en modo permanente. Entonces tu cuerpo responde con alerta ante cosas que no son amenazas inmediatas, y tú interpretas esa alerta como una falla personal. Hay también una lógica relacional: cuando callas, enseñas a los demás a no escucharte. No es culpa suya, es aprendizaje. Si nunca señalas un límite, nadie aprende dónde está. Con el tiempo, las personas que te rodean actúan según la información que les das: disponibilidad, complacencia, silencio. Cambiar eso exige que modifiques la señal. Y cambiar señales es incómodo. Requiere coherencia y repetición. Requiere que aceptes que algunos se irán porque no soportan la nueva claridad. Otra raíz menos evidente es la identidad que construiste alrededor del silencio. Te definiste como el que aguanta, el que no complica, el que mantiene la paz. Esa identidad tiene ventajas: te hace confiable, predecible. Pero también te encierra. Cuando una parte de ti se identifica con el silencio, cualquier intento de hablar se siente como traición. No solo temes la reacción externa, temes perder la identidad que te ha servido. Es una pérdida doble, la de la comodidad y la de la historia que te cuentas sobre ti mismo. No subestimes el papel de la historia familiar. Muchas familias transmiten normas emocionales como herencias: en nuestra casa no se habla de esto, los problemas se resuelven por dentro. No es una maldición, es un patrón aprendido. Reconocerlo no es condenarlo. Es tomar nota de que algunas herramientas que te dieron no son suficientes para la vida que quieres ahora. Y luego está la economía del tiempo. Vivimos con la sensación de que no hay tiempo para procesar. Entre trabajo, obligaciones y pantallas, la introspección parece un lujo. Así que pospones. Mañana hablaré. Mañana sentiré. Mañana será un día más tranquilo. El mañana llega y se parece al hoy. La postergación es una forma de represión con calendario. Todas estas raíces convergen y se retroalimentan. La vergüenza alimenta la identidad del que aguanta, la identidad del que aguanta enseña a los demás a no escuchar, la falta de escucha refuerza la postergación fortalece la vergüenza. Es un circuito cerrado. Romperlo no es cuestión de fuerza de voluntad aislada. Es cuestión de desmontar la lógica que lo sostiene. ¿Dónde empieza la salida? Empieza por reconocer que estas raíces tienen sentido. No son fallas morales, son estrategias antiguas que funcionaron en contextos concretos. Decirlo en voz alta cambia la relación con ellas. No para anularlas, sino para reubicarlas. Puedes agradecer a la parte de ti que cayó por protegerte y, al mismo tiempo, decirle que ahora necesitas otra estrategia. La raíz no se corta de un tajo. Se trabaja. Se desentierra con cuidado. A veces con ayuda. A veces con límites pequeños y repetidos. A veces con conversaciones que no salen bien. A veces con silencio que ya no es sumisión sino elección. Lo importante es entender que la raíz existe y que, si la ignoras, seguirá alimentando al enemigo que mencionamos antes. No es una promesa de comodidad. Es una promesa de coherencia. Y la coherencia, aunque incómoda, te devuelve algo que la represión te quitó: la posibilidad de elegir desde un lugar propio.
Hay una verdad que suena contradictoria y que, sin embargo, es la que puede cambiarlo todo. Lo que enterraste no es solo tu enemigo, es también tu aliado más honesto. Suena raro, lo sé. Te han enseñado a ver lo reprimido como un problema a eliminar. Pero si lo miras con otra luz, descubres que lo enterrado te está señalando donde eres vulnerable, donde fuiste valiente y te arrepientes, donde te falta voz. No es un monstruo que viene a devorarte, es un mapa que te muestra por dónde empezar. Imagina que llevas una mochila con piedras. Cada piedra tiene una etiqueta: no molestar, no pedir, no fallar, mantener la paz. Durante años, añadiste piedras para no perder lo que tenías. Al principio, la mochila te permitió seguir. Te hizo fuerte en situaciones concretas. Pero con el tiempo, la mochila se volvió pesada. El giro es simple: en lugar de maldecir las piedras, pregúntate por qué las recogiste. ¿Qué miedo evitabas? ¿Qué necesidad protegías? Esa pregunta cambia la relación. Ya no eres víctima de la carga, eres quien puede decidir qué pesa y qué no. Otra imagen: lo enterrado es como una planta que crece en la sombra. Si la arrancas de raíz sin entenderla, la planta muere y el suelo queda empobrecido. Si la observas, descubres su forma, su necesidad de luz, su resistencia. A veces esa planta es una rabia legítima que te protegió de una humillación. Otras veces es un deseo que no supiste nombrar. Escucharla no significa darle rienda suelta. Significa reconocer su origen y decidir con criterio qué hacer con ella. El giro también implica cambiar la metáfora del enemigo. Un enemigo es algo externo que hay que derrotar. Lo enterrado no es externo. Es una parte tuya que actuó para sobrevivir. Si la tratas como enemiga, entras en guerra contigo mismo. Y en una guerra interna, nadie gana. Si la tratas como aliada, puedes negociar. Puedes decir: gracias por protegerme entonces. Ahora necesito otra forma de protección. Esa negociación no es suave. Requiere límites, práctica y, sobre todo, honestidad. Hay una razón práctica para este cambio de mirada. Cuando consideras lo enterrado como enemigo, tu reacción natural es reprimir más, esconder más, justificar más. Eso alimenta el circuito que ya conoces. Cuando lo consideras como información, tu reacción es curiosidad. La curiosidad abre puertas. Te permite preguntar: ¿qué necesito ahora? ¿Qué parte de mí pide ser escuchada? ¿Qué pequeño gesto puedo hacer hoy para responder a esa necesidad? La curiosidad no es indulgencia, es método. Este giro no borra el dolor. No convierte la vergüenza en orgullo de la noche a la mañana. Lo que hace es darte una herramienta distinta: la posibilidad de diálogo. Y el diálogo cambia la dinámica con los demás. Si empiezas a nombrar lo que sientes desde la curiosidad y la responsabilidad, las conversaciones dejan de ser trampas. No siempre saldrán bien. Algunas personas no sabrán responder. Otras se sentirán atacadas. Eso es parte del costo. Pero muchas veces, la claridad genera respeto. La claridad reduce la ambigüedad que alimenta resentimientos. Hay algo más que suele sorprender: cuando empiezas a escuchar lo enterrado, descubres que no todo necesita ser expresado en voz alta. Algunas cosas requieren acción. Otras requieren silencio elegido. El giro te enseña a distinguir. No todo impulso reprimido merece una confrontación. A veces la respuesta es un cambio de hábito, una decisión práctica, una renuncia. Otras veces la respuesta es una conversación directa. La clave es que la decisión nace de la claridad, no de la reacción. También hay una dimensión ética en este giro. Tratar lo enterrado como aliado implica responsabilidad. No se trata de justificar comportamientos dañinos. No es una excusa para descargar rabia en quien no la merece. Es, en cambio, una invitación a transformar la energía reprimida en acciones que respeten a los demás y a ti mismo. Es convertir la fuerza contenida en límites claros, en palabras medidas, en decisiones que reflejen lo que realmente valoras. El giro tiene efectos prácticos inmediatos. Cuando empiezas a escuchar, tu cuerpo responde. La tensión en la mandíbula afloja un poco. El sueño mejora. No porque el problema desaparezca, sino porque dejas de sostener una guerra interna constante. Esa energía liberada no es un regalo, es un recurso. Puedes usarla para poner límites, para crear, para decir no sin culpa. Es sorprendente lo que una pequeña palabra dicha a tiempo puede hacer: cambia una relación, evita una acumulación, te devuelve un poco de dignidad. Hay un riesgo que conviene nombrar: la idealización del proceso.
No todo lo que escuches será noble. Algunas voces internas son ecos de miedos antiguos que ya no aplican. Parte del trabajo es aprender a distinguir entre la voz que pide justicia y la que pide venganza. Entre la que pide cuidado y la que pide evasión. Esa distinción no es obvia. Requiere práctica, a veces ayuda externa, y mucha paciencia. El giro también te libera de la trampa de la perfección. Si lo enterrado es aliado, no necesitas ser impecable al expresarlo. Puedes equivocarte. Puedes decir algo torpe y luego corregirlo. Puedes pedir perdón. Eso no te hace débil, te hace humano. La coherencia no exige perfección, exige honestidad sostenida. Y la honestidad sostenida es un músculo que se fortalece con repeticiones imperfectas. Finalmente, el giro te devuelve una posibilidad que quizá olvidaste, la de elegir tu historia. Si lo enterrado es mapa, puedes decidir qué camino seguir. Puedes usarlo para entender patrones y para trazar rutas nuevas. No es una garantía de comodidad. Habrá pérdidas. Habrá días en que te arrepientas. Pero también habrá momentos en que te reconozcas con una claridad que antes no tenías. Esa claridad no es un destino, es una práctica diaria. Este cambio de perspectiva no es un truco psicológico. Es una invitación a cambiar la relación contigo mismo. A dejar de luchar contra partes tuyas y empezar a dialogar con ellas. A transformar la carga en información, la vergüenza en curiosidad, el silencio en decisión. No es fácil. No es rápido. Pero es real. Y es, quizás, la única forma de que lo que enterraste deje de ser tu enemigo y se convierta en la brújula que te guía hacia una vida más coherente. No te voy a dar una lista de pasos como si esto fuera un manual rápido. Tampoco te voy a vender la idea de que con 3 ejercicios todo cambia. Lo que sigue es otra cosa, una manera de mirar y de actuar que, con repetición, modifica la estructura de tu vida. Es práctica, concreta y a veces incómoda. Es trabajo de jardinería, no de magia. Empieza por una pregunta sencilla que puedas sostener sin dramatizarla. ¿Qué palabra te cuesta decir hoy? No busques la gran revelación. Busca la palabra pequeña que evitas en una conversación cotidiana. Puede ser no, me duele, necesito ayuda, esto no me sirve. Anótala en un papel. No la compartas todavía. Solo obsérvala. La intención es volver a entrenar tu lengua para nombrar. Nombrar es el primer acto de propiedad. Después, practica la frase mínima. No una conferencia, una línea. Por ejemplo, no puedo esta semana, me siento agotado, prefiero no hablar de eso ahora. Dilo en voz baja frente al espejo. Dilo en el coche. Dilo en la ducha. No lo hagas para convencer a nadie, hazlo para que tu cuerpo reconozca el sonido de tu propia voz cuando defiende un límite. La repetición es la gimnasia que tu voz necesita. Cuando te sientas listo, elige una conversación de bajo riesgo para probarlo. No empieces por la discusión que podría romperlo todo. Empieza por algo que importe pero que no sea definitorio, una reunión de trabajo, un plan con amigos, una tarea doméstica. Usa la frase mínima. Observa la reacción. Lo más probable es que no sea catastrófica. Lo más probable es que sea incómoda y manejable. Esa experiencia te da datos. Te muestra que puedes decir cosas sin que el mundo se derrumbe. Haz una práctica de límites en pequeñas dosis. No se trata de erigir muros, sino de marcar bordes. Si alguien cruza un límite, responde con claridad y sin dramatismo. No expliques demasiado. No te justifiques. Una frase clara y breve es más efectiva que una larga defensa. La coherencia es lo que enseña a los demás dónde estás. Si hoy dices no y mañana vuelves a ceder, el mensaje se pierde. La repetición crea nueva costumbre. Trabaja también con la memoria. Cuando algo te dolió y lo minimizaste, no lo borres. Escríbelo. No para revivir el daño, sino para entender el patrón. ¿Qué pasó? ¿Qué te callaste? ¿Qué te hubiera servido en ese momento? Escribe sin editar. Luego, lee lo que escribiste con curiosidad, no con culpa. Busca patrones, no culpables. Esa práctica te ayuda a ver la coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Hay un ejercicio que funciona para muchos, la conversación de inventario. Elige una relación importante y haz un inventario honesto de lo que funciona y lo que no. No es una lista de reproches. Es una descripción de hechos y de límites. Por ejemplo, cuando pasa X, me siento Y, necesito Z. Practica decirlo en voz baja.
Si decides compartirlo, hazlo desde la responsabilidad, habla de tu experiencia, no de la culpa del otro. Eso reduce la defensiva y aumenta la posibilidad de diálogo real. No subestimes el poder del silencio elegido. A veces la respuesta correcta no es hablar más, sino dejar de alimentar una dinámica. Si una relación no responde a tu claridad, el silencio puede ser una forma de coherencia. No es castigo, es alineación. Elegir no participar en una conversación que te desborda es también una forma de poner límites. Busca apoyo. No tienes que hacerlo todo solo. Un amigo que te escuche sin juzgar, un terapeuta, un grupo de confianza. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es una estrategia práctica. La ayuda externa te da perspectiva y te permite practicar la honestidad en un entorno seguro. Si no sabes por dónde empezar, comparte la frase mínima con alguien que te respete y pide retroalimentación sobre cómo suena. Acepta que habrá pérdidas. Algunas personas no resistirán la nueva claridad. Se irán. Eso duele. Pero también libera espacio. Si alguien se va porque no tolera que pongas límites, quizá nunca fue la persona adecuada para la versión de ti que quieres ser. La coherencia no garantiza que todos se queden, garantiza que los que se queden lo harán con más verdad. Cuida tu cuerpo en el proceso. Lo reprimido vive en la tensión muscular, en el sueño fragmentado, en la digestión que falla. Cuando empiezas a nombrar, el cuerpo puede reaccionar. No lo ignores. Respira, camina, duerme lo suficiente. La práctica de la honestidad necesita un cuerpo que pueda sostenerla. No es solo mente, es sistema nervioso. No te obsesiones con la perfección de las palabras. A veces dirás algo torpe. A veces te callarás. No es fracaso, es práctica. Corrige, pide disculpas si hiciste daño, ajusta. La coherencia no exige que nunca te equivoques, exige que vuelvas a la verdad con constancia. Finalmente, crea rituales que sostengan la nueva práctica. Puede ser tan simple como una nota en la nevera que diga la palabra que estás entrenando. O una alarma semanal para revisar cómo te fue. O una conversación mensual contigo mismo para leer lo que escribiste. Los rituales no son superstición, son recordatorios que mantienen la atención en lo que importa. La aplicación no es un plan de choque. Es una serie de actos pequeños y repetidos que, con el tiempo, cambian la arquitectura de tu vida. No prometen comodidad inmediata. Prometen coherencia. Y la coherencia, aunque a veces sea dura, te devuelve algo que la represión te quitó, la posibilidad de elegir desde un lugar propio. Si haces esto con paciencia, notarás cambios. No siempre grandes. A veces una palabra dicha a tiempo evita una acumulación. A veces un límite claro mejora una relación. A veces, simplemente, te reconoces en el espejo. Eso, más que cualquier consuelo rápido, es lo que vale la pena. Hay una forma de cerrar esto que no busca consolarte con frases bonitas. No quiero endulzar lo que duele ni prometer que todo será fácil. Quiero dejarte con algo más útil, una imagen y una decisión que puedas llevar contigo cuando apagues el vídeo. Imagina una mesa larga. Sobre la mesa hay objetos, cartas sin abrir, fotos, una taza con una grieta, una llave que no sabes para qué sirve. Durante años pasaste por esa mesa sin detenerte. Tomabas lo necesario y seguías. A veces barrías con la mano lo que te molestaba. Otras veces ponías una servilleta encima y fingías que no estaba. Hoy te invito a sentarte. No para vaciar la mesa de un golpe. Para mirar, tocar y decidir con calma qué hacer con cada cosa. No todo merece ser rescatado. Algunas cartas están demasiado rotas. Algunas fotos muestran versiones de ti que ya no reconoces. La taza con grieta puede seguir sirviendo café, pero quizá ya no quieras que sea la taza que ofreces a los demás. La llave puede abrir una puerta que no necesitas abrir ahora. La decisión no es binaria, no todo se salva ni todo se descarta. La decisión es tuya, y por primera vez en mucho tiempo, la tomas desde la claridad. Hay dos movimientos que te pido que hagas mañana. No son ejercicios místicos. Son actos pequeños y concretos que empiezan a reconfigurar la mesa. El primero, nombra una cosa que has estado evitando y dilo en voz alta, aunque sea para ti. No lo conviertas en un drama. No lo publiques. Dilo en voz baja, con la intención de que tu cuerpo lo escuche. Puede ser una palabra, no, basta, ayuda. O una frase mínima, me duele esto, necesito tiempo. Ese sonido es la primera grieta en la costumbre de callar. No es un acto heroico.
Es un acto de propiedad. El segundo, elige una acción pequeña que responda a esa palabra. Si la palabra fue no, di no en una situación de bajo riesgo. Si fue ayuda, pide ayuda a alguien concreto. Si fue me duele, escribe lo que pasó y que te hubiera servido. La acción no tiene que arreglarlo todo. Tiene que ser coherente con la palabra. La coherencia es la medicina lenta que repara lo que la represión rompió. No te prometo que no habrá resistencia. Habrá. Tu cuerpo puede protestar. Alguien puede reaccionar mal. Puede que te arrepientas por un momento. Eso es parte del proceso. La coherencia no es ausencia de conflicto, es la capacidad de sostener la verdad propia a pesar del conflicto. Y sostenerla no significa imponerse, significa existir con claridad. Hay algo que conviene recordar: la honestidad sostenida no es un acto aislado. Es una práctica que se construye con repeticiones pequeñas. No esperes que una conversación cambie todo. Espera que una conversación te dé datos. Espera que una palabra te devuelva energía. Espera que, con el tiempo, esas pequeñas devoluciones se sumen y cambien la arquitectura de tu vida. También recuerda que no estás solo en esto. No en el sentido de que alguien tenga la respuesta perfecta, sino en el sentido de que la vulnerabilidad es humana y compartida. Muchos han aprendido a callar por las mismas razones que tú. Muchos han descubierto, con esfuerzo, que nombrar no destruye la vida, la hace más coherente. Buscar compañía no es debilidad, es estrategia. Practicar con alguien que te respete acelera el aprendizaje. Permítete la ambivalencia. Puedes desear la calma externa y, al mismo tiempo, querer decir la verdad. Puedes temer la pérdida y, al mismo tiempo, aceptar que algunas pérdidas son necesarias. La ambivalencia no es indecisión, es la señal de que estás en un terreno complejo. Camina con cuidado, no con miedo. Antes de cerrar, una advertencia: no conviertas la búsqueda de coherencia en una nueva forma de perfección. No se trata de ser impecable. Se trata de ser honesto con constancia. Habrá días en que falles. Habrá días en que vuelvas a callar. No te castigues por eso. Levántate, nombra lo que pasó, ajusta y sigue. La práctica no exige perfección, exige regreso. Y ahora, una última imagen para llevarte: piensa en la mesa otra vez. No la vaciaste de un golpe. Pero al levantarte, te llevas una carta que decidiste leer. Dejas otra para más tarde. Guardas la taza con cuidado. Cierras la puerta con la llave que sí te sirve. No es un final dramático. Es un movimiento coherente. Es la suma de actos pequeños que, con el tiempo, cambian la casa. Si algo de esto te queda resonando, no lo conviertas en una tarea más. Hazlo simple. Una palabra. Una acción. Un día a la vez. No porque sea fácil, sino porque es real. Y la realidad, aunque a veces duela, es el único terreno donde puedes construir algo que te pertenezca. Silencio. Una respiración larga. Y luego, si quieres, una palabra.